En el corazón del Imperio Romano, había un hombre que desafiaba los límites del poder y la moral. Séneca, filósofo y consejero del emperador, se enfrentó a traiciones, intrigas y decisiones que podrían cambiar el destino de Roma. Su vida fue una aventura donde el conocimiento chocaba con el peligro, y la sabiduría con el poder. ¿Qué harías tú si estuvieras en su lugar? Capítulo 1. Juventud y primeros desafíos. En las sombrías calles de Roma, el joven Lucius Annius Seneca no solo luchaba por sobrevivir, sino también por aprender la sabiduría. Con apenas 18 años, sus ojos reflejaban la luz de un futuro filósofo y estadista. Su padre había recibido educación helenística y le había transmitido los fundamentos de la filosofía, pero para Seneca, el verdadero aprendizaje comenzaba con la dureza de las calles y la agudeza de las intrigas políticas. Cada día, mientras caminaba por el foro, observaba las peleas, discusiones y traiciones inesperadas de los ciudadanos romanos. Un día, durante una disputa, un grupo de soldados chocó con él. La mirada del líder que lo enfrentó lo sacudió. Fue la primera vez que sintió el peligroso equilibrio entre poder y conocimiento. Comprendió que la sabiduría no se adquiría solo con libros, también se necesitaban valentía y atención. Al salir de la escuela, recibió un mensaje secreto. No se sabía quién lo enviaba, solo un pergamino con una advertencia. Mantén los ojos abiertos. Roma será tu maestra y tu enemiga. Su corazón latía rápidamente. Este pequeño papel sería la primera señal de los eventos que lo empujarían en un camino de supervivencia y sabiduría. Por la noche, mientras estudiaba textos filosóficos a la luz de una vela, se preguntó, ¿cuánto riesgo debo asumir para adquirir sabiduría? Si cometo un error, Roma podría destruirme. Estas preguntas marcaban el inicio de una aventura que lo prepararía intelectualmente y físicamente. La juventud de Seneca era una arena llena de desafíos. La búsqueda del conocimiento y los peligros políticos y físicos se entrelazaban. Cada paso ponía a prueba su observación y coraje. Las lecciones de la escuela, las discusiones en el foro y los mensajes secretos fortalecían su mente y lo enseñaban a ser cauteloso ante las intrigas romanas. Lectores, pónganse en el lugar de Seneca. Si fueran un joven filósofo enfrentando las duras realidades de Roma, ¿qué decisiones tomarían? Capítulo 2. Exilio en Córcega y el aprendizaje de la adversidad. Tras los primeros años de aprendizaje en Roma, la vida de Séneca dio un giro inesperado. Acusado falsamente de intrigas políticas y sintiendo la presión del emperador, fue enviado al exilio en la isla de Córcega. La travesía en barco fue agotadora. El viento golpeaba con fuerza, las olas se levantaban como gigantes enfurecidos y el cielo gris amenazaba con engullir la nave en cualquier momento. Séneca, joven aún, se apoyaba en la borda, sintiendo el frío del mar y preguntándose cómo la vida podía cambiar tan rápidamente. En la isla, la soledad era absoluta. Los nativos apenas hablaban con él, y el terreno rocoso y agreste hacía cada día una prueba de resistencia física y mental. Séneca debía construir su refugio con materiales que encontraba, buscar alimento, y defenderse de pequeños animales salvajes. Cada piedra que movía, cada camino escarpado que subía, era una lección de paciencia, ingenio y supervivencia. La isla se convirtió en un aula brutal, enseñándole que la filosofía no era solo palabras. Era acción, disciplina y observación constante. Pero no todo era calma. Una noche, un grupo de bandidos locales detectó movimiento cerca de su refugio. Séneca, alerta gracias a los ejercicios de observación que su padre le había enseñado, se escondió entre las rocas mientras los bandidos buscaban. El corazón le latía como un tambor, y cada respiración parecía un ruido que podía delatarlo. La tensión era máxima. Cualquier error podría costarle la vida. Al amanecer, los bandidos se fueron sin percatarse de su presencia, y Séneca comprendió que la vigilancia y la calma bajo presión eran herramientas tan valiosas como cualquier conocimiento filosófico. Durante el día, exploraba la isla, tomando nota mental de cada rincón, cada cueva, cada riesgo potencial. Aprendió a moverse sigilosamente, a planear cada paso y a anticipar los peligros. Cada encuentro con la naturaleza salvaje, desde zorros hasta serpientes, era una lección de respeto, estrategia y prudencia. Séneca también empezó a escribir sus pensamientos en pergaminos improvisados,
reflexionando sobre la fragilidad de la vida y la importancia de la virtud incluso en la adversidad. Los meses pasaron, y Séneca comenzó a ganar reputación entre los pocos habitantes de la isla. Su inteligencia y calma frente al peligro lo hicieron merecedor de un respeto silencioso. Sin embargo, siempre sabía que el exilio no era permanente y que el regreso a Roma podría traer nuevos desafíos, quizás aún más peligrosos que los que había enfrentado en Córcega. La anticipación de volver a un mundo lleno de intrigas políticas le provocaba tanto miedo como determinación. Una noche, sentado frente a la costa iluminada por la luna, escribió: «La adversidad no es un castigo, sino una escuela que enseña la fortaleza del espíritu. Cada desafío es una lección que prepara el alma para enfrentar lo inevitable». La reflexión se mezclaba con el sonido de las olas y el viento, recordándole que la vida era una combinación de filosofía, acción y supervivencia. Séneca comprendió que incluso en la soledad más absoluta, la mente y el cuerpo podían fortalecerse si se enfrentaban a los miedos y se aprendía de cada situación. Cada día en Córcega era un entrenamiento no solo para la vida en Roma, sino también para la inteligencia estratégica que necesitaría en los años venideros. Lectores, pónganse en el lugar de Séneca, si estuvieran solos en un lugar desconocido, enfrentando peligros y adversidad constante, ¿cómo mantendrían la calma y la mente clara para sobrevivir y aprender de cada experiencia? Capítulo 3. Regreso a Roma y encuentro con el poder. Tras años de exilio en Córcega, Séneca regresó a Roma, un mundo que parecía familiar pero que estaba cargado de intriga y peligros invisibles. Desde el momento en que puso un pie en las calles de la capital, percibió que cada mirada, cada saludo y cada gesto podían ocultar un significado oculto. Las paredes del foro, los templos majestuosos y los palacios del emperador no eran solo símbolos de poder, sino también trampas potenciales para aquellos que no supieran moverse con cautela. A su llegada, fue recibido con una mezcla de respeto y sospecha. Algunos senadores lo miraban con desdén, recordando su exilio, mientras que otros percibían la sabiduría adquirida en su tiempo de aislamiento. Séneca comprendió que la política en Roma era un juego de sombras. Cada palabra debía ser medida, cada movimiento anticipado. Una conversación mal interpretada podía significar la ruina, y un paso en falso podría atraer la atención peligrosa del emperador. Durante sus primeros días, asistió a audiencias y reuniones donde las tensiones eran palpables. Los murmullos, los gestos discretos y las miradas calculadas creaban un ambiente cargado de suspense. Séneca aprendió a leer entre líneas, a detectar engaños y a reconocer aliados potenciales entre las figuras más poderosas de Roma. Cada encuentro era un desafío mental y emocional, una prueba de su capacidad para equilibrar sabiduría y precaución. Una tarde, mientras caminaba por los jardines del palacio, se encontró con un mensajero que llevaba noticias urgentes. El emperador necesitaba su consejo en un asunto delicado que involucraba conflictos internos y la lealtad de algunos generales. Séneca sintió un escalofrío. Regresar a Roma significaba no solo recuperar influencia, sino también entrar en la red de peligros que siempre había acechado en la ciudad. Cada decisión que tomara tendría repercusiones inmediatas y profundas. En los días siguientes, Séneca se vio envuelto en debates estratégicos, discusiones filosóficas disfrazadas de política y decisiones donde el límite entre moralidad y supervivencia se desdibujaba. Su mente debía ser rápida, clara y calculadora, y sus emociones, controladas. Un gesto de impaciencia, una mirada de desdén o una palabra mal colocada podía transformar a un aliado en enemigo. La tensión era constante, y cada noche, al regresar a su residencia, repasaba cada acción del día con detalle, evaluando lo que había aprendido y cómo podría aplicar su filosofía en situaciones futuras. Pero Séneca no solo debía protegerse de los demás, también debía protegerse a sí mismo de sus propios temores y dudas. La memoria del exilio y las lecciones de Córcega seguían presentes, recordándole que la vigilancia y la disciplina eran esenciales para sobrevivir en un entorno donde la inteligencia y la astucia valían más que la fuerza física. Cada sombra en los corredores del palacio podía ocultar una amenaza, y cada elogio podría ser una trampa. A medida que avanzaba en su papel como consejero del emperador, comenzó a comprender la magnitud de su influencia. Podía guiar decisiones que afectaban a millones, pero también era consciente de que un error podía costarle la vida.
La filosofía, que antes parecía un refugio abstracto, se convirtió en una herramienta práctica para navegar la compleja red de poder y peligro que era Roma. Cada consejo que daba, cada estrategia que proponía, era un delicado equilibrio entre sabiduría, prudencia y supervivencia. Una noche, al contemplar la ciudad desde los balcones del palacio, Séneca reflexionó: el poder no es un derecho, sino una responsabilidad que puede convertirse en trampa. Recordó los peligros del exilio y entendió que regresar a Roma significaba entrar en un juego mucho más grande, donde cada movimiento debía ser calculado con precisión. Su experiencia, su conocimiento y su vigilancia serían sus mejores aliados para mantenerse a salvo y cumplir con su deber filosófico. Lectores, si estuvieran en Roma con poder y peligro alrededor, ¿qué harían para no caer en la trampa del destino? Capítulo 4. La influencia sobre Nerón y las primeras tensiones. Tras establecerse nuevamente en Roma, Séneca pronto se convirtió en una figura clave en la corte del joven emperador Nerón. La ciudad estaba llena de rumores y secretos. Cada callejón y cada salón del palacio parecía susurrar advertencias veladas. Séneca sabía que su papel no era solo guiar la filosofía y la moral del emperador, sino también navegar por un campo minado de traiciones y ambiciones ocultas. Su relación con Nerón comenzó con precaución. El joven emperador, lleno de impulsos y ansias de poder, buscaba consejo pero también vigilaba cada reacción de Séneca. Durante las primeras reuniones, Séneca debía medir cuidadosamente cada palabra. Un exceso de franqueza podía ofender. Una aprobación demasiado evidente podría despertar celos entre los consejeros rivales. La tensión era palpable. Cada sesión se sentía como un duelo silencioso entre mente y destino. En una ocasión, mientras Nerón discutía estrategias de gobierno, un consejero rival intentó desacreditar a Séneca frente al emperador. Séneca, con calma pero alerta, utilizó la filosofía para redirigir la conversación, demostrando sabiduría y prudencia. Cada movimiento suyo era como un juego de ajedrez: anticipar la reacción del otro, calcular las consecuencias y mantener la autoridad sin provocar enemistades visibles. La adrenalina corría por su cuerpo. Cada encuentro político se sentía como una batalla en la que no podía permitirse fallar. Además de la intriga política, Séneca enfrentaba la realidad de los conflictos internos de Roma. Rebeliones en provincias distantes, conspiraciones de senadores ambiciosos y rumores sobre la lealtad de los generales mantenían su mente en constante alerta. Cada mensaje, cada informe, podía contener pistas sobre amenazas potenciales. La vida en la capital se había convertido en una danza constante entre acción rápida, observación detallada y prudencia calculada. Los días eran agotadores, pero las noches traían sus propios desafíos. Los susurros en los corredores del palacio, las sombras que parecían moverse con intención propia, y la sensación constante de que cualquier gesto podía ser interpretado como deslealtad, mantenían a Séneca en un estado de vigilancia perpetua. Incluso cuando descansaba, su mente repasaba cada encuentro del día, analizando detalles que otros podrían considerar insignificantes, pero que podrían marcar la diferencia entre la seguridad y el peligro. Séneca también comenzó a enseñar a Nerón lecciones filosóficas disfrazadas de consejos prácticos. La intención era influir en las decisiones del emperador, pero siempre con cautela, pues un consejo mal recibido podía volverse en su contra. Cada frase debía ser medida, cada historia cuidadosamente seleccionada, cada argumento presentado con precisión. La tensión y la acción no solo provenían de enemigos visibles, sino de la necesidad constante de equilibrar la moral, la sabiduría y la supervivencia en un entorno altamente volátil. Un día, un mensaje secreto llegó a Séneca desde un aliado leal. Rumores de un complot en la corte estaban comenzando a circular. La noticia, aunque preliminar, aumentó la alerta en la mente de Séneca. Debía anticipar movimientos, reforzar alianzas y mantenerse un paso adelante de aquellos que buscaban aprovechar la inexperiencia de Nerón. Cada decisión era crítica. Un error podía cambiar el curso de su vida y de la historia misma. Mientras observaba a Nerón en sus sesiones, Séneca meditaba: la influencia es un arma de doble filo. Puede protegerte o destruirte. Debe manejarse con cuidado, inteligencia y visión estratégica. La filosofía ya no era un refugio abstracto. Era una herramienta vital en la supervivencia política,
en la protección de la vida y en la formación de un emperador consciente y prudente. Lectores, si tuvieran que guiar a un líder joven y ambicioso en medio de intrigas, ¿cómo equilibrarían sabiduría y precaución? Capítulo 5. Intrigas en la corte y secretos revelados. La corte de Roma era un laberinto de palabras susurradas, miradas calculadas y secretos escondidos tras muros de mármol. Séneca, aunque ya experimentado en intrigas políticas, se encontró ante un desafío aún mayor: descubrir quién confiaba en él y quién tramaba en las sombras. Cada encuentro en los pasillos del palacio podía significar lealtad o traición, y cada saludo podía ocultar una intención oculta. Un día, mientras asistía a una audiencia privada con Nerón, Séneca recibió discretamente un pergamino sellado. Las palabras contenían información sobre planes secretos de algunos senadores que buscaban influir en el emperador para sus propios fines. El corazón de Séneca se aceleró. Cada línea del mensaje debía analizarla cuidadosamente, pues un error al compartirla podía desatar una catástrofe política. No solo la política era peligrosa, también la vida misma de Séneca estaba en juego. Mientras caminaba por los jardines del palacio, notó figuras sospechosas que parecían seguir sus movimientos. Cada sombra, cada crujido de la madera bajo sus pies, le recordaba que Roma era un escenario donde la vigilancia constante era vital. La adrenalina corría por su cuerpo mientras él buscaba pistas y rastreaba movimientos que otros podrían considerar insignificantes, pero que podrían indicar una amenaza inminente. Además, los rumores de conspiraciones entre generales y funcionarios comenzaron a filtrarse por los corredores. Séneca debía decidir con rapidez a quién podía confiar y cómo actuar sin provocar sospechas en el emperador ni en los posibles traidores. Cada consejo que daba a Nerón se evaluaba en segundos por aliados y enemigos por igual, convirtiendo cada sesión en una prueba de ingenio y capacidad de reacción. Durante las noches, mientras escribía reflexiones filosóficas, Séneca meditaba sobre la fragilidad de la confianza y la complejidad de la lealtad. La filosofía se mezclaba con la acción. Cada principio ético debía aplicarse con estrategia, cada decisión moral evaluada frente a la realidad del peligro. No había espacio para la ingenuidad. Cada pensamiento debía transformarse en una herramienta práctica para la supervivencia. Un incidente particular mostró la delicadeza de su situación. Durante un banquete, un senador rival lanzó indirectas hacia Séneca, cuestionando su influencia sobre Nerón. Con calma, Séneca utilizó su conocimiento de la retórica y la filosofía para responder con sutileza, defendiendo su posición sin provocar enfrentamientos abiertos. Cada palabra y cada gesto eran una maniobra estratégica. La tensión era palpable para todos los presentes. Séneca también comenzó a notar la dificultad de equilibrar la verdad y la discreción. Revelar demasiado podría exponerlo, pero no decir nada podía permitir que los conspiradores avanzaran sin control. Cada movimiento en la corte era un juego de equilibrio, donde la prudencia y la previsión eran tan cruciales como la valentía. La acción y el suspenso no provenían solo de ataques físicos, sino de la necesidad constante de anticipar la traición y proteger tanto su vida como la estabilidad del emperador. Finalmente, una noche, mientras contemplaba la ciudad iluminada por antorchas desde su ventana, reflexionó: el conocimiento sin cautela es un riesgo. La acción sin prudencia, una condena. Sabía que cada secreto descubierto y cada conspiración desmantelada lo acercaban no solo a la supervivencia, sino también a cumplir con su misión filosófica y ética. Roma no perdonaba errores, y la vida de Séneca dependía de su capacidad para combinar sabiduría, observación y acción inmediata. Lectores, si descubrieran secretos peligrosos en su entorno, ¿cómo actuarían sin ponerse en riesgo? Capítulo 6. Conspiraciones y decisiones críticas. La corte de Roma se encontraba en un estado de tensión constante. Rumores de conspiraciones contra el emperador Nerón crecían día a día, y Séneca, como consejero y mentor, debía discernir con precisión qué información era verdadera y qué engañosa. Cada mensaje secreto, cada susurro en los corredores, podía contener pistas sobre intrigas que podrían cambiar el destino de la ciudad. La presión sobre él era inmensa, y su mente se mantenía alerta incluso durante los momentos de aparente calma. Un encuentro inesperado en los jardines del palacio le hizo comprender la magnitud de su situación.
Un mensajero anónimo le entregó un pergamino que detallaba planes de senadores descontentos, dispuestos a aprovechar cualquier debilidad de Nerón. Séneca sabía que incluso una reacción precipitada podría desencadenar un conflicto irreparable. Cada línea del mensaje era analizada con sumo cuidado. Cada palabra podía ser la diferencia entre la supervivencia y la ruina. Durante los días siguientes, Séneca implementó una vigilancia meticulosa. Observaba comportamientos, escuchaba conversaciones cuidadosamente y evaluaba la lealtad de aquellos que lo rodeaban. La tensión se palpaba en el aire. Cada gesto o mirada sospechosa se convertía en un indicio potencial de traición. La acción en este capítulo no era física, sino mental. Un juego de estrategia donde cada movimiento debía ser anticipado con precisión. Sin embargo, las conspiraciones no solo amenazaban al emperador, sino también la seguridad personal de Séneca. Cada decisión crítica que tomaba podía exponerlo a ataques sutiles de enemigos ocultos, y debía equilibrar la moral, la filosofía y la supervivencia. La adrenalina se mezclaba con la reflexión, y Séneca comprendió que la filosofía era ahora tanto un escudo como una espada, capaz de protegerlo y guiarlo en la toma de decisiones estratégicas. Una tarde, mientras revisaba los informes de aliados de confianza, un intento de sabotaje fue detectado en los planes del emperador. Séneca tuvo que actuar rápidamente, utilizando su influencia y perspicacia para desviar la amenaza sin que el complot se descubriera completamente. La tensión era máxima. Un error y la consecuencia podría ser la pérdida del poder o incluso la vida. La rapidez de pensamiento, la calma bajo presión y la claridad de juicio se convirtieron en sus herramientas más valiosas. Cada noche, al reflexionar sobre los eventos del día, Séneca meditaba sobre la relación entre poder y responsabilidad. Comprendió que la verdadera acción no siempre consiste en confrontar físicamente, sino en anticipar, planificar y ejecutar decisiones con precisión. La corte de Roma era un campo de batalla invisible, donde la estrategia mental y la vigilancia constante determinaban quién sobrevivía y quién caía. Mientras las conspiraciones se intensificaban, Séneca también debía guiar a Nerón, enseñándole a reconocer amenazas y a confiar en aliados selectos. La filosofía se transformó en una herramienta pragmática, enseñando prudencia, paciencia y discernimiento. La combinación de acción, intriga y reflexión filosófica mantenía a Séneca en constante tensión, pero también fortalecía su capacidad para enfrentar futuros desafíos de manera más efectiva. Finalmente, sentado en la penumbra de su estudio, escribió: "Las decisiones críticas requieren calma y visión. Cada movimiento debe medirse, cada palabra debe calcularse". Sabía que la supervivencia en un entorno cargado de conspiraciones dependía de su capacidad para mantener la mente alerta y actuar con inteligencia. Lectores, si enfrentaran conspiraciones a su alrededor, ¿cómo decidirían sin caer en la trampa? Capítulo 7. El auge y caída de aliados. Séneca había aprendido a moverse entre las sombras de la corte, pero incluso los aliados más confiables podían volverse inesperadamente en su contra. Durante semanas, observó cómo figuras influyentes ascendían y descendían, sus lealtades cambiantes como hojas arrastradas por el viento. Cada gesto, cada palabra dicha en confianza, debía analizarla con atención. La supervivencia dependía de reconocer quién permanecería firme y quién cedería a la ambición. Un aliado cercano, quien hasta entonces había demostrado lealtad inquebrantable, comenzó a mostrar signos de duda. Séneca notó miradas furtivas, conversaciones privadas y decisiones que no coincidían con los intereses del emperador. La adrenalina corría por su cuerpo. Comprender estos cambios requería observación minuciosa y cálculo preciso. Cualquier error podría poner en riesgo no solo su posición, sino también la estabilidad del gobierno y la vida de aquellos que dependían de su juicio. Durante un banquete, la tensión se intensificó. Un grupo de senadores discutía estrategias mientras observaban cuidadosamente a Séneca y a Nerón. La acción no se daba con espadas ni armas, sino con inteligencia, astucia y la capacidad de leer cada microexpresión. Séneca debía decidir cómo intervenir. Un comentario fuera de lugar podía provocar un conflicto abierto, y una omisión podía permitir que la traición prosperara. Mientras los días avanzaban, varios aliados experimentaron un auge momentáneo, logrando influir en decisiones importantes. Pero, como hojas en una corriente turbulenta,
sus posiciones se desmoronaban rápidamente ante la presión de la corte y las maquinaciones políticas. Séneca se convirtió en testigo de cómo la lealtad se probaba constantemente, y cómo aquellos que parecían invulnerables podían caer por descuidos o por la manipulación de enemigos ocultos. Una noche, mientras caminaba por los jardines iluminados por antorchas, Séneca reflexionaba sobre la fragilidad de la confianza. Cada ascenso era un riesgo y cada caída, una advertencia. La acción y la tensión no provenían solo de amenazas externas, sino de la incertidumbre que generaba cada relación política. La supervivencia requería vigilancia constante, capacidad de adaptación y, sobre todo, la habilidad de anticipar la traición antes de que ocurriera. Además, Séneca debía equilibrar la influencia sobre Nerón y proteger a quienes aún eran aliados genuinos. Cada conversación, cada consejo y cada decisión debía ejecutarse con precisión, porque un error podía cambiar la lealtad de un aliado o convertirlo en enemigo. La combinación de acción estratégica y reflexión filosófica se convirtió en su herramienta más poderosa para mantener el equilibrio en un entorno tan inestable. Durante meses, observó cuidadosamente los patrones de comportamiento de la corte. Los ascensos y caídas de aliados se convirtieron en lecciones sobre la naturaleza humana. La ambición, la codicia y la necesidad de poder podían alterar incluso los vínculos más sólidos. Séneca aprendió que la verdadera habilidad no consistía en confiar ciegamente, sino en prever los movimientos de todos y adaptarse con rapidez y cautela. Finalmente, en su estudio, Séneca escribió: los aliados son fuerzas que pueden levantar o derribar. Observa, analiza y actúa con discernimiento. Cada victoria temporal y cada caída inesperada reforzaban su capacidad para tomar decisiones estratégicas y mantener la integridad en medio del caos político. Lectores, si sus aliados mostraran señales de traición, ¿cómo actuarían sin perder el control? Capítulo 8. El enfrentamiento con el destino. El tiempo y la experiencia habían enseñado a Séneca a navegar con cautela entre intrigas y traiciones, pero pronto comprendió que nada podía prepararlo completamente para el enfrentamiento con el destino. Rumores de conspiraciones más profundas y peligrosas comenzaron a filtrarse a través de la corte. Los enemigos invisibles que antes solo observaban, ahora tomaban decisiones que podían cambiar el rumbo de su vida y de Roma misma. Cada día se sentía como caminar sobre una cuerda floja, donde un error podría significar la caída definitiva. Una tarde, mientras estudiaba documentos confidenciales enviados desde provincias lejanas, Séneca descubrió indicios de planes que podían afectar directamente al emperador Nerón y a la estabilidad de la ciudad. La tensión se volvió casi palpable. Cada palabra, cada cifra y cada nombre contenían el potencial de desencadenar eventos catastróficos. Séneca debía decidir con rapidez. Actuar demasiado pronto podría alarmar a los conspiradores, y esperar demasiado podría poner en peligro a todos los leales al trono. El enfrentamiento con el destino no era solo político, sino también personal. Recuerdos de su exilio y de los años de soledad en Córcega lo acompañaban como advertencias silenciosas. Cada decisión debía equilibrar la ética y la supervivencia, la prudencia y la acción decisiva. Las noches eran largas y llenas de análisis. Las sombras de su estudio parecían moverse con intención propia, reflejando la constante vigilancia que requería su posición. En un encuentro particularmente peligroso, Séneca se encontró frente a frente con un conspirador que había logrado infiltrarse en los consejos del emperador. La situación era crítica. Cualquier reacción impulsiva podría desencadenar un conflicto abierto. Séneca, utilizando toda su astucia y conocimiento filosófico, logró desarmar la situación con palabras calculadas, manteniendo el equilibrio entre autoridad, persuasión y supervivencia. La tensión era máxima, y cada respiración contenía un riesgo. Los días siguientes trajeron más desafíos. Informes contradictorios, aliados que dudaban y enemigos que actuaban en silencio obligaban a Séneca a mantener la mente y el cuerpo siempre alerta. Cada paso, cada decisión y cada consejo dado al emperador se convertían en una estrategia de supervivencia. La acción ya no se medía con fuerza física, sino con inteligencia, velocidad mental y la capacidad de anticipar movimientos peligrosos. A medida que enfrentaba estas pruebas, Séneca comenzó a entender la verdadera naturaleza del destino. No era un enemigo externo, sino la consecuencia de cada acción,
de cada decisión y de cada pensamiento. La filosofía se convirtió en su herramienta más confiable, un mapa para navegar por la incertidumbre, y un escudo para proteger tanto su vida como la estabilidad del imperio. Una noche, al contemplar la ciudad desde un balcón iluminado por la luna, Séneca meditó: el destino no es solo lo que sucede, sino cómo respondemos a ello. La preparación y la sabiduría son nuestras mejores armas. Comprendió que enfrentar el destino requería coraje, claridad mental y un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Cada desafío se convirtió en una prueba no solo de habilidad estratégica, sino también de resiliencia y fortaleza interior. Lectores, si enfrentaran un destino incierto lleno de riesgos, ¿cómo reaccionarían para mantenerse firmes y conscientes? Capítulo 9. La prueba final de sabiduría y coraje. Después de años de intrigas, exilio y desafíos constantes, Séneca se encontraba ante la prueba más intensa de su vida: equilibrar la sabiduría con la supervivencia en una Roma más peligrosa que nunca. Las conspiraciones internas se multiplicaban y la confianza de aliados y enemigos se volvía cada vez más frágil. Cada decisión tomada en este momento podía alterar el destino del emperador, de la ciudad y de él mismo. Un día, mientras revisaba informes de los territorios fronterizos, recibió noticias de un complot que amenazaba la estabilidad del imperio. Las piezas del plan eran complejas, pero Séneca debía descifrarlas rápidamente. La presión era inmensa. La velocidad con la que actuara determinaría el resultado. Su mente trabajaba incansablemente, evaluando riesgos, anticipando movimientos y trazando estrategias que combinaran prudencia y acción efectiva. En la corte, la tensión era constante. Nerón confiaba en Séneca, pero también existían individuos que esperaban un error para aprovechar la situación. Cada reunión, cada consejo, se convirtió en un campo de batalla invisible. La acción no se manifestaba con armas, sino con inteligencia, observación y una disciplina impecable. Cada gesto, cada palabra, debía ser cuidadosamente calculada para mantener la ventaja sin revelar vulnerabilidades. Durante una confrontación clave con un grupo de senadores descontentos, Séneca aplicó todas las lecciones aprendidas en Córcega y en sus años de exilio: paciencia, vigilancia y control emocional. A través de un diálogo sutil y persuasivo, logró desactivar la tensión, identificando aliados verdaderos y enemigos encubiertos. La adrenalina era intensa, pero su filosofía y entrenamiento le permitieron actuar con calma, determinación y precisión. Los desafíos continuaron con rapidez. Mensajes secretos llegaban de diferentes partes del imperio, revelando amenazas que podían desencadenar conflictos internos y desestabilizar la corte. Séneca debía priorizar acciones, asignar confianza y anticipar traiciones. La estrategia se convirtió en su principal herramienta, y cada decisión era una mezcla de lógica, ética y análisis del comportamiento humano. En la noche, mientras contemplaba las luces de Roma desde su ventana, meditó sobre la naturaleza de la sabiduría y el coraje. La verdadera fuerza no residía únicamente en la inteligencia, sino en la capacidad de aplicar esa inteligencia bajo presión, enfrentando riesgos inmediatos y consecuencias potenciales. Cada desafío de los últimos años había preparado su mente para este momento crítico: actuar con prudencia sin vacilar, guiar con claridad y proteger lo que era justo. Finalmente, comprendió que la prueba final no era solo política o estratégica, era una prueba de carácter. Cada decisión, cada consejo y cada acción debía reflejar no solo su conocimiento, sino también su integridad y coraje. La combinación de filosofía, observación y acción precisa se convirtió en su camino para superar los desafíos más peligrosos y proteger aquello que valoraba. Lectores, si se enfrentaran a su prueba más difícil hasta ahora, ¿cómo mantendrían la sabiduría y el coraje bajo presión extrema? Capítulo 10. Legado eterno y lecciones para la vida. Los años de intriga, exilio, enseñanza y vigilancia habían convertido a Séneca en un hombre cuya sabiduría y valentía eran reconocidas por quienes comprendían la complejidad de Roma. Cada desafío enfrentado, cada conspiración desarmada y cada decisión crítica tomada había forjado no solo un consejero excepcional, sino también un filósofo capaz de comprender la naturaleza humana en su totalidad. La acción, la tensión y el peligro ya no eran obstáculos, sino herramientas que fortalecían su juicio y carácter.
Séneca comprendió que el legado de su vida no residía solo en sus consejos al emperador, sino en la forma en que enfrentó cada desafío con ética, prudencia y resiliencia. Cada experiencia, desde su exilio en Córcega hasta la confrontación con conspiraciones en la corte, había dejado lecciones imborrables. Aprendió que la filosofía no era un lujo intelectual, sino un instrumento vital para la supervivencia, la influencia y la comprensión de la vida misma. La ciudad de Roma, con sus palacios y plazas, se convirtió en un aula de acción constante. Cada sombra podía ocultar un enemigo, cada conversación podía tener múltiples significados, y cada gesto podía ser interpretado de maneras distintas. Séneca había aprendido a leer estos signos, a anticipar movimientos y a tomar decisiones estratégicas que protegieran tanto su vida como la estabilidad del imperio. La tensión y el riesgo eran constantes, pero también lo eran la claridad de pensamiento y la fortaleza interior. En su papel de consejero de Nerón, Séneca aplicó todas sus enseñanzas filosóficas a situaciones prácticas. La virtud, la prudencia y la razón guiaban cada acción. Cada consejo dado al emperador era meditado, sopesando cuidadosamente las consecuencias políticas y éticas. La filosofía se convirtió en un escudo invisible y una espada sutil, capaz de proteger y orientar en un entorno donde la fuerza bruta no era la herramienta más poderosa. Los últimos años de su influencia mostraron cómo la combinación de sabiduría, observación y acción estratégica podía moldear eventos históricos. Séneca sabía que sus decisiones no solo afectaban al presente, sino que dejarían un legado para generaciones futuras. La tensión, el riesgo y la incertidumbre de cada día en la corte habían fortalecido su capacidad para enseñar, liderar y actuar con integridad incluso bajo presión extrema. Mientras contemplaba el horizonte de Roma, iluminado por la luz dorada del atardecer, Séneca reflexionó: la verdadera grandeza no reside en el poder, sino en la habilidad de enfrentar los desafíos con sabiduría y coraje, dejando una huella que inspira a otros. La acción y la intriga habían moldeado su vida, pero la filosofía había guiado cada paso, transformando cada riesgo en una lección duradera. Finalmente, comprendió que su legado eterno no era solo político o filosófico, sino también humano. Enseñar a otros a mantener la calma, la prudencia y la valentía frente a la adversidad. Cada desafío, cada conspiración y cada momento de tensión habían preparado su mente para actuar con claridad y responsabilidad, demostrando que la filosofía aplicada es una fuerza poderosa para enfrentar incluso los tiempos más inciertos. Lectores, si su vida dependiera de cada decisión que toman, ¿cómo aplicarían sabiduría y coraje para dejar un legado duradero?